106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, a todo el equipo del Sol de la Mañana. Bueno, la verdad es que estoy muy triste. Anoche, antes de acostarme, llamé a Robert de la Cruz para preguntarle por el estado de su padre, expresarle mi solidaridad. Me dijo que estaba estable y que las cosas iban evolucionando bien. Y lamentablemente, señores, acabo de recibir la información de que don Félix de la Cruz falleció. Acabo de recibir esa información de una persona muy cercana a la familia. De inmediato pusimos una identificación un poquito más extensa para tratar de hacer una comunicación directa con Robert, cómo dar una información tan lamentable. Así es que esperábamos tener detalles de esta situación y ojalá que fuera diferente. Ojalá que fuera diferente. Pero acabamos de recibir esa información. Por favor, a cualquiera de los colegas que está en camino, Eury Cabral, Víctor Gómez, Yolanda, José, pues ver cómo tenemos mayores detalles de esto y cuál es la situación, porque desde luego no quisiéramos nunca equivocarnos con una cuestión de esta naturaleza. Dame un momentito a Mauri, por favor, que estoy recibiendo una llamada importante. Siete, 2 minutos, sí, señores. Sí, era una reafirmación de esta información. Ha fallecido el padre de Robert de la Cruz, asistente del presidente Danilo Medina, que padeció, fue un accidente de tránsito que se produjo cuando él venía desde Higüey hasta Santo Domingo. Entonces, un accidente muy aparatoso. Nosotros presentamos las condiciones en las que quedó el vehículo. Esto fue por Fandolio, ¿no? Que se produjo este accidente en el que pues fue la situación en la que pereció. No pereció de inmediato, sino que fue hospitalizado, estaba bajo atención, en cuidados intensivos, pero dicen que parece que tomó líquidos en los pulmones y eso le quitó la vida. Continuamos, Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sol 106.5. 7:04 minutos. Vamos a continuar con la agenda del Sol de la Mañana, los comentarios que tenemos contemplados para el día de hoy. Todos aquí, desde luego, afectados por esta información de la muerte de Robert de la Cruz, que es un gran amigo de todos nosotros, y la verdad que él sabe que le apreciamos bastante. Y su padre era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Higüey. Bueno, señores, en Guatemala ayer el Tribunal Superior Electoral dio los datos de las elecciones, los datos oficiales de las elecciones. Entonces, la señora Sandra Torres Casanova va a la segunda vuelta con Jimmy Morales.
¿Cuáles son los números? ¿Cómo quedó la señora Torres? ¿Cómo quedó el señor Morales? El señor Morales, 23.8 y Sandra Torres, 19.7. Como vemos, es una diferencia muy escasa como para decir que hay una ventaja. Ventaja hacia una segunda vuelta es cuando un candidato tiene un escenario que aunque el otro consiga un buen apoyo, no lo supera. Sandra Torres Casanova tiene todas las posibilidades de convertirse en la primera presidenta de Guatemala. Compite con un candidato sin partido y compite con un anticandidato, porque la gente no votó por el señor Morales, ni por las cualidades del señor Morales. La gente votó contra la clase política, lo que llaman un antivoto. Un antivoto. Entonces, ese antivoto le favoreció. Y le favoreció porque ese antivoto proviene de la fila del voto descontento con el candidato Baldisson. Que el candidato Baldisson encabezó siempre las encuestas hasta las últimas semanas, donde varió el panorama, pero en la mayor trayecto de esta campaña, Baldisson tenía una situación cómoda, holgada en las encuestas. Entonces, ¿qué pasó con Baldisson? Que a la gente asociarlo, o se asoció con Otto Pérez Morales y todo el escándalo en el que estaba envuelto Otto Pérez Morales, entonces la gente votó en su contra. Disminuyó. Antes de que el Tribunal Electoral anunciara los resultados, él había anunciado que se retiraba de la política. Evidentemente que ya sabía cuál iba a ser el anuncio del Tribunal Electoral y se adelantó. Él hace lo correcto. ¿Por qué? Porque si él iba a una segunda vuelta con Jimmy Morales podía ganarle. Porque evidentemente que este señor Baldisson venía en caída libre. Su tendencia había sido en caída libre. Entonces, un caso distinto al de Sandra Torres Casanova. Está sustentada por una fuerza que ya ha gobernado con mayor consistencia y en una campaña bien llevada, ella puede ganar las elecciones, que es lo mejor que le puede ocurrir a Guatemala, porque la verdad es que como carnaval, como diversión, suena entretenido que una gente con cero experiencia en asuntos del Estado llegue a la presidencia de la República. Pero al día siguiente de enfrentarse a los problemas del país, eso es una cuestión catastrófica. Catastrófica, sobre todo una persona que ni siquiera tiene partido político. Ese partido que postula el señor Morales es el partido de los veteranos civiles, es decir, de los guardias retirados de Guatemala. No tenían candidato, buscaron un candidato y ese candidato, buscaron un candidato de luego con popularidad, con que la gente lo conociera, lo colocaron ahí. Usted sabe lo que es una gente sin experiencia de Estado y sin respaldo político, sin una base política en un gobierno. Eso es catastrófico. Y el detalle de que, además de comediante, sea evangélico, no le agrega nada. Entre los peores presidentes que ha tenido Guatemala hay dos evangélicos recientes. Entonces, eso sería lo más conveniente, que esta señora fuera la próxima presidenta de Guatemala. Ella tiene el carril del centro para hacerlo. Solamente necesita una buena campaña, buena asesoría, manejarse con pie de plomo en este proceso, no cometer errores, y es la próxima presidenta de Guatemala. Son las 7:10.
sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, hoy el Senado conoce en segunda lectura la iniciativa que busca suspender la entrada en vigencia de la ley 140-15, que es la ley de los notarios. Entonces, ¿qué ha pasado? En el día de ayer hubo un pronunciamiento del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Ese pronunciamiento hay que entenderlo. Y no fue un pronunciamiento aislado, porque Abel Martínez, antes de hacer ese pronunciamiento, convocó él a los notarios, se reunió con ellos, les garantizó que ese tema no se iba a aprobar en la Cámara de Diputados porque él aparentemente es el dueño de la Cámara de Diputados. Entonces ese tema no se va a conocer ni a aprobar en la Cámara de Diputados, e incluso él les garantizó en esa reunión con ellos que no lo colocaría en agenda para que venzan los plazos y entonces la ley entre en vigencia. Eso les garantizó él a los notarios en una reunión con ellos, y entonces después ofreció estas declaraciones en las que con esta prepotencia, esta petulancia con la que habló en el día de ayer, dice que la Comisión de Justicia no es relajo, que el Congreso no es relajo, que él no va a permitir eso. Bueno, el Congreso no es relajo. El Congreso cometió graves omisiones con esta ley. El Congreso se equivocó, y yo creo que el que se equivoca y vuelve sobre sus errores, pues está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto. El primero que está con la cabeza, con la mano en la cabeza con esta ley es el gobierno. Y esa iniciativa del Senado de la República no se iba a adoptar sin consulta con el presidente Danilo Medina, porque la ley incluso tiene varios aspectos de inconstitucionalidad, y uno de ellos es que toda situación que usted crea por ley, usted tiene que identificar los recursos en base a los cuales eso se va a financiar. Eso es un aspecto constitucional. Y ustedes saben que esta ley pone al Estado Dominicano a pagar miles de millones de pesos que el Estado no lo tenía contemplado en su presupuesto. Y la ley no identifica la fuente donde van a aparecer esos recursos. Usted sabe que esto pone a las alcaldías a buscar unos recursos que no tienen en su presupuesto. Por ejemplo, y yo le estoy hablando solamente del aspecto financiero, que ustedes recuerdan que en el comentario de fondo que hice sobre esta ley, dije que el problema tarifario es el que más se ha debatido, pero la ley tiene gravísimas omisiones que hay que revisarlas, señores. Entonces, revisar algo no es desautorizarse, no es desautorizarse. Esta ley que convierte en vitalicio a los notarios, esta ley que lo obliga a usted, miren, hay muchos notarios serios, y todos nosotros usamos notarios, y hay muchos notarios serios. Nosotros usamos notarios todos los días, o no todos los días, pero varias veces al mes. Cualquier contrato tiene que estar notarizado. Eso tiene que estar notarizado. Hay muchos notarios serios. Señores, pero ¿cuántos notarios delincuentes hay en este país? ¿Cuántos notarios que han apoyado toda esa vagabundería que hay en el este sobre las cuestiones estas de tierra y de ilegalidades y que se dan, por ejemplo, en Puerto Plata? ¿Cuántas historias uno tiene de bandidos que son notarios? La mayoría son serios. Entonces, ¿cómo es que una ley
me puede obligar a mí a no buscar un notario en el que yo confíe, sino que yo tengo que buscar un notario que esté en la jurisdicción donde yo voy, donde está localizado el bien que estoy adquiriendo o lo que estoy supliendo. Y si yo no confío en esa persona, yo creo que yo tengo, que todo el mundo debe tener derecho a una libre elección. No, espérese un momentito. Yo quiero notarizar esto, pues yo voy a buscar a una gente en la que yo confíe. Una ley no me puede obligar, a lo contrario. Y esa ley obliga a ese tipo de cosas. Entre muchas otras cosas. Lo de la tarifa no es absurdo solamente por la forma en la que lo eleva, sino incluso por hacerla aparecer en una ley. La ley debe versar sobre asuntos de fondo. El asunto tarifario puede ser materia de una disposición aparte, independiente, porque el asunto tarifario siempre es coyuntural. Entonces, cada vez que usted tiene que revisar una tarifa, usted va a tener que estar revisando una ley. No, eso es innecesario. Eso puede ser objeto de un reglamento, de una disposición aparte, pero no forma parte de una ley. La ley lo que tiene que decirme es quién es notario, quiénes tienen las condiciones para notario, regular el ejercicio de esa actividad y punto. En cuestiones básicas, generales, eso es una ley. Bueno, si me pongo a enumerar fallas, amanezco. Entonces, después de cometer tantas fallas, no vamos a revisar esto porque no somos relajo. Después que el propio Estado, señores, la ciudad Juan Bosch tiene que pagar 650 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que el presidente o nadie va a buscar ese dinero? ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a sacar? Cualquier obra importante del Estado, usted sabe la cantidad de dinero que tiene que pagar que no está contemplada. ¿De dónde lo va a sacar? Y yo no estoy hablando de los particulares, que ya hemos hablado bastante de los particulares. Entonces, es el propio Estado, porque ha sido la Suprema Corte de Justicia, ha sido el Procurador General de la República, la FINJUS, la banca. La banca ha advertido que se encarecen todos los productos y hay gente que dirá, bueno, son los ricos gritando. Así que se encarezcan los productos bancarios, ¿qué me importa a mí? Y los préstamos, ¿quiénes lo toman? ¿Y quiénes van a ir a buscar? ¿Y dónde que la gente que va a adquirir una vivienda económica vaya a buscar un préstamo? ¿Dónde que lo vaya a buscar? Entonces, encareciendo los productos de los bancos, ¿usted está beneficiando a los pobres? No, usted no está beneficiando a los pobres. El rico siempre podrá hacer lo que va a hacer. El que usted se la pone en China cuando le eleva los costos de cualquier cosita que esté buscando en un banco es al pobre. Señores, esas cosas hay que revisarlas con humildad. ¿Qué pasa con el doctor Abel Martínez? ¿Por qué esa irritación? ¿Por qué esa prepotencia? Eso no tiene que ver nada con la ley de notarios. Eso es por otro asunto. Eso es por lo que ocurrió en Santiago de los Caballeros, que fue proclamado Monchi Rodríguez como candidato a la alcaldía por el PLD. Él había hecho una campaña en la que estaba o detrás de la senaduría o detrás de la alcaldía. Resulta que la senaduría ya hace tiempo, por el pacto del PLD, es de Julio César Valentín. Entonces lo que él esperaba, que ante esta situación que había en Santiago de los Caballeros, pues se produjera algún tipo de acuerdo y bueno, ni Monchi ni Fernando, la figura es Abel. Y él estaba esperando tranquilo eso. Y incluso ya había empezado algunos movimientos para buscar esa situación y recibe este palo. De ese palo se levantó a convocar a los notarios, los llamó previamente y le dijo que él iba a boicotear la iniciativa del Senado. Él se comprometía personalmente a boicotear la iniciativa del Senado en la Cámara de Diputados. Bueno, el boicot a la iniciativa del Senado en la Cámara de Diputados es un boicot al gobierno. Porque el gobierno es el que tiene la peor situación con esa ley.
Es el gobierno el que tiene la situación con esa ley. Vamos a ver si el gobierno se va a dejar boicotear por el dueño de la Cámara. Que la gente, señores, ustedes saben por qué yo he decidido la permanencia, que no me vinculo a política, que no quiero aspiración, no quiero, porque la gente como que se vuelve loca. Yo sé que la presidencia de la Cámara de Diputados da un liderazgo, eso yo lo sé. O Alfredo Pacheco no era un líder. O Julio César Valentín no era un líder. El que esté ahí es un líder. Ahora, que se lo crea y que se le vaya aquello a la cabeza es otra cosa. ¿Por qué? Porque después sale de ahí y es uno más. Es uno más, que es lo que él no quiere. Es lo que él no quiere, porque ahora el único espacio que le queda es ser diputado, sin la expectativa de volver a ser presidente de la Cámara de Diputados. Porque ya 6 años son suficientes, que nadie lo ha tenido. Entonces, esa es la situación. Veremos qué pasa más adelante. Son las 7:21 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, señores. Cuando se produjo aquella reunión de la OPEP, convocada por Venezuela, cuando empezó a sentirse esa tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo, Venezuela produjo una convocatoria urgente de OPEP. Y fue aquella reunión, la narramos en varios comentarios, donde Venezuela fue a plantearles a sus socios de la OPEP: miren, señores, tenemos que reducir la producción de petróleo para provocar alzas en los precios del petróleo, porque si no, nuestras economías se van a descalabrar. Entonces Venezuela se encontró allí con los saudíes, que le dijeron: no, ninguna reducción de los precios de la producción. La competencia es con precio hacia la baja. Estados Unidos nos está desafiando con el petróleo de esquisto. Entonces, el costo del petróleo de esquisto es mayor que el costo del petróleo convencional. Si nosotros reducimos la producción de petróleo para que el petróleo suba, le estamos dando facilidades a Estados Unidos para que incremente la producción de esquisto. Dirán los saudíes: para un malo, malo y medio. Es decir, nosotros hemos tenido que bajar los precios del petróleo por la entrada en el mercado del petróleo de esquisto. La baja en la demanda de China y otra cosa, pero sobre todo la entrada del petróleo de esquisto. Entonces, si nosotros reducimos la producción petrolera, lo estamos acomodando, porque ellos están produciendo caro. Entonces vamos a aguantarnos. No, Venezuela no se podía aguantar, porque Venezuela no tiene un chele para nada. Pero dijo: no, tenemos que aguantarnos. Vamos a pelear con precio hacia la baja. Ellos quieren precio bajo, nosotros vamos a tener precio bajo. Nosotros vamos a perder, ellos van a perder más. Vamos a ver hasta dónde llega la cosa. Bueno, yo sé que esta es una batalla a largo plazo, que Estados Unidos pues saldrá victorioso, pero en lo inmediato, OPEP le ha tumbado el pulso al petróleo de esquisto. En lo inmediato, ¿por qué? Porque no han resistido las pérdidas. Ayer no pude comentar esta información, donde la Agencia Internacional de Energía prevé que la oferta de petróleo fuera de OPEP caerá más. Es decir, Estados Unidos se ve en la obligación de reducir la producción de esquisto para reducir las pérdidas. Lo que quiere decir que ahora
entrará en el mercado una mayor cuota de petróleo OPEC. La información que destacaba, la producción fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo caerá unos 500 barriles diarios. 500 barriles diarios a 57,7 millones en 2016. Esto es una información que da la Comisión, la Agencia Internacional de Energía. La producción estadounidense de esquisto se reducirá a casi 400,000 barriles diarios el año que viene, en tanto los contratos de futuro para 2016 se negocian por debajo del precio que se necesita para que la mayoría de los proyectos cubran los gastos. Así es que todavía en julio la Agencia Internacional de Energía proyectaba que la oferta estadounidense de esquisto crecería 60,000 barriles diarios en el 2016. No, en vez de crecer 60,000 barriles diarios, lo que va a experimentar es una drástica disminución. Va a caer 50,000 barriles diarios menos, porque no resisten el costo. Lo que está pasando es que el precio al que está el petróleo en estos momentos es más caro producirlo con esquisto que el precio internacional que tiene el petróleo en estos momentos. Entonces, el petróleo que se está sacando de ahí está dejando pérdidas, que era lo que los saudíes le advertían a Venezuela en aquella reunión, pero como el que va a negociar con desesperación y con hambre no está en condiciones de entender muchas cosas, Venezuela no lo entendía en esos momentos. Y por eso el liderazgo tradicional que ha tenido en OPEC, ese liderazgo ha desaparecido. Hasta el momento, OPEC debe andar por el 43%, de la producción mundial de petróleo está bajo control de los países OPEC. OPEC tiene el 75% de las reservas petroleras y OPEC representa el 51% de las exportaciones petroleras. Sin este dato que ahora reduce el empuje del petróleo de esquisto por las grandes pérdidas que está experimentando Estados Unidos en esa materia. Economías como la rusa, como la venezolana, etcétera, podrán ver algún aliento, pero mínimo, porque aún así la tendencia del petróleo en el futuro inmediato es su mantenimiento a la baja. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, reiterar, Eury, esta información tan lamentable. No sé si como venías en el camino tuviste la oportunidad de... Escuché la información, traté incluso de llamar inmediatamente a Robert de la Cruz. No está tomando el teléfono. Suponemos que esta situación debe ser muy, muy dura para él y su familia. Le expresamos toda nuestra solidaridad en este momento. Esperamos que Dios le dé misericordia a él y a su familia, porque realmente ayer en la tarde estuve conversando con una persona que me decía que don Feli estaba evolucionando bien. Yo me comuniqué con Robert a las 10:51 minutos de la noche. Lo llamé para ver cómo estaba la situación y él estaba tranquilo porque me dijo que las cosas iban bien. Eso mismo me dijeron a mí ayer en la tarde, pero aparentemente se complicaron las cosas. Lo que decían los médicos era que los golpes internos, siempre en ese tipo de accidentes, lo peligroso son los golpes internos. Sí. Porque aunque aparentemente solo parecía que era un golpe en una pierna y en la espalda, pero parece que los golpes internos fueron muy severos. Cuando vimos el vehículo, realmente fue muy aparatoso el accidente. Así es que nuestra solidaridad y nuestra condolencia con Robert de la Cruz y su familia en este momento tan difícil. Sí, me imagino que
las honras fúnebres serán en su pueblo, ¿no? En Higüey. En Higüey, sí, lo más probable es. Sí, ya tendremos los detalles un poco más adelante. Cambio y fuera. El sol de